Bienvenidas y bienvenidos al 10º episodio de Diálogos para Entender la Movilidad, el espacio del Centro de Estudios de Políticas Públicas para la Movilidad de Personas, desde el que exploramos, junto con personas que trabajan y analizan la movilidad humana desde distintos frentes, los fenómenos que definen la realidad de millones de personas en México y en el mundo. En esta ocasión, conversamos sobre el retorno de personas mexicanas desde Estados Unidos en el contexto del endurecimiento de las políticas migratorias de la administración Trump y la respuesta que desde la sociedad civil se ha articulado para atender a quienes llegan a los centros de recepción ubicados particularmente en el sur de México. Para acompañarnos en este diálogo, tenemos el gusto de recibir a Esmeralda Flores, directora de Chirla México. Esmeralda es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California y cuenta con un posgrado en Migración Internacional por el Colegio de la Frontera Norte. Originaria de Tijuana, inició su trayectoria profesional como abogada del Programa de Defensa e Incidencia Binacional con sede en la Casa del Migrante en esa ciudad. Posteriormente, se desempeñó como defensora de derechos humanos, de derechos de inmigrantes y asuntos binacionales en la Unión Americana de Libertades Civiles, UCLA por sus siglas en inglés, de los condados de San Diego e Imperia, donde trabajó en temas que impactan a la comunidad inmigrante en la frontera entre Estados Unidos y México y gestionó relaciones y proyectos binacionales. Desarrolló e implementó una campaña binacional de alcance comunitario en beneficio del acuerdo de la demanda colectiva López Venegas versus Johnson, donde se ganó la oportunidad de regresar a Estados Unidos a inmigrantes que fueron erróneamente deportados y formó parte del equipo central que implementó un albergue de emergencia para personas que llegaban a San Diego en busca de asilo. Recibió el premio Keeping Families Together Champion Award por su labor para reunir a padres e hijos durante la crisis de separación familiar del 2018. Hoy, desde Chirla, México, organización con presencia en la Ciudad de México y en Tapachula, Chiapas, lidera el diseño e implementación de estrategias y programas alineados con la misión de Chirla en Estados Unidos, con visión específica en el contexto de México. Muchas gracias, Esmeralda, por darnos tu tiempo, por compartir tu conocimiento y la perspectiva que tienen ustedes desde Chirla, México. Cedo la palabra ahora a nuestro coordinador general, Andrés Ramírez Silva, para iniciar con este 10º diálogo. Muchas gracias. Muchas gracias, Lili. Pues muchas gracias, Esmeralda, por estar disponible para esta charla, para este diálogo que hace parte de todas estas entrevistas que hemos venido teniendo hace ya algunos que serán ya unos ocho semanas, y estamos muy contentos de tenerlos. La pregunta primera que me gustaría hacerte, Esmeralda, es, tú estás ahora dirigiendo una organización que para nosotros es una organización importante porque hace un trabajo pues realmente necesario entendemos, con personas migrantes mexicanas en los Estados Unidos y en su retorno hacia México. Y nos gustaría que nos hablaras en términos generales al respecto de los objetivos fundamentales de la organización, cuándo nace. Principalmente esta sería la primera pregunta. Sí, bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto participar en estos diálogos del Centro de Estudios. Bueno, Chirla México en sí, nosotros nos consideramos como una organización binacional, ya que Chirla originalmente tiene, su origen es en California, en Estados Unidos. Chirla tiene alrededor de 40 años sirviendo a la comunidad migrante en nuestro vecino país. Como mencioné, estamos principalmente ubicados en el estado de California, pero también tenemos presencia en Washington, D.C., monitoreando todo lo que pasa a nivel federal. Y bueno, cuando se dan las caravanas, el del 2018, Chile, Estados Unidos manda una pequeña delegación a Tijuana a ver en qué se puede como asistir a la población junto con muchas otras organizaciones que también tuvieron presencia en ese momento, pero a partir de ahí se queda Chirla un poco con este trabajo más en tono humanitario y de respuesta
de emergencia en ese sentido. Y ya después, finalmente, en el 2024, nos conformamos como organización civil formal en México. Entonces, somos dos entidades y nuestra como organización hermana es Chirla Estados Unidos, que tiene bastante experiencia sirviendo a la comunidad. Entonces, eso nos permite tener como esta presencia binacional. Actualmente, Chirla México tiene oficinas en Ciudad de México y en Tapachula, Chiapas. Somos un equipo pequeño de 5 personas. Yo me encuentro basada en San Diego, California, lo cual también nos permite tener una cercanía y una presencia estratégica con nuestros aliados aquí en Tijuana, ¿no? Que también es un punto importante de recepción de personas retornadas históricamente. Chirla, a través de su historia, como mencioné, ha hecho bastante trabajo humanitario, sobre todo con personas en tránsito en su momento, que era la población que teníamos en Tapachula, con miras de llegar a Estados Unidos. Entonces hizo mucho apoyo durante la implementación de políticas como el MPP o Quédate en México, el Título 42, las excepciones al Título 42 y posteriormente con el uso de CBP One para la solicitud de asilo. Actualmente, Chirla México se enfoca en el apoyo a personas en situación de retorno a México, ya sean personas que pasan por un proceso formal de expulsión por parte del gobierno de Estados Unidos o personas que por cómo se encuentra la situación y el contexto político y la persecución que hay, están tomando la decisión de regresar a México eh, de manera voluntaria, por decirlo de alguna manera, pero que sabemos que en realidad es por el contexto y la presión que se está viviendo en Estados Unidos. Entonces trabajamos con esas dos poblaciones. A una tratamos de apoyarlas con la información necesaria para que regresen a México de la mejor manera y a otras para que a su llegada sientan una recepción digna y poderle darle seguimiento a algunas cuestiones pendientes que tengan en Estados Unidos. Ahora, con esto que nos estás diciendo, muchas gracias, Esmeralda, pero que tienen la oficina en Ciudad de México y en Tapachula. Me gustaría entender un poquito mejor el mecanismo a través del cual ustedes tienen el acceso para poder informar a las personas si no tienen realmente la presencia. Entiendo que tienen algunas probablemente aliados o algunas organizaciones que tienen algún tipo de alianza estratégica o operativa con ellas en Tijuana, y es así como lo hacen, o cómo es que logran ustedes acceder a estas personas para informarles, porque entiendo que sí, a muchas personas las devuelven hasta Tapachula. Esto ha sido, digamos, algo distinto a lo que originalmente se pensaba, que todo el mundo iba a llegar simplemente a la zona fronteriza, de las personas deportadas o las personas que por el pánico, miedo que se ha simbrado a través de la política agresiva, digamos, de ICE, pues se pensaba que iban a llegar a la frontera y a partir de ahí se iba a establecer o se estableció ya el programa México Te Abraza para ayudarlos al proceso de reintegración, digamos, a México. Pero después tuvimos clara información al respecto de que no se está enviando necesariamente la mayor parte, cuando menos de las personas, a las zonas fronterizas, sino que a Tapachula, pero no solo a Tapachula, sino que también se habla de Villahermosa. Entonces, ¿cómo es que ustedes logran informar a las personas que, entiendo, aún siguen llegando a la zona fronteriza o que no están llegando a Tapachula? Sí, en el caso de Tijuana trabajamos en red con varios aliados que sí tienen como esa presencia física y apoyamos como con la información necesaria, sobre todo cuando se tratan de cambios de políticas de Estados Unidos. Tenemos esa opción de que nuestro equipo de incidencia política y nuestro equipo legal nos actualizan de los cambios y cómo esos cambios se van a ver reflejados pues en la implementación o en el terreno. Entonces, en el caso de Tijuana lo hacemos mucho trabajo en red con American Friends Latinoamérica, con Expresión Migrante, con la Casa del Migrante, con la Coalición Pro Defensa del Migrante, etcétera, entre otros. Entonces, sí dependemos mucho del trabajo en red. Y yo creo que en general muchos de los que trabajamos el tema de migración lo hacemos en red, ¿no? Porque es bastante complejo y con la falta de recursos que hay actualmente, es más estratégico tratar de hacer el trabajo en conjunto en ese
en ese sentido. Entonces, en el caso de Tijuana, sí hacemos el trabajo en red. También justo como Chirla tiene presencia en California, que obviamente es el estado fronterizo con Baja California, también tenemos otros aliados fuera de Chirla que nos informan cuando tienen conocimiento de personas que van a salir o que están en riesgo de deportación para tratar de coordinar su llegada a México de la mejor manera. Sí, bueno, muchísimas gracias por tu respuesta, Esmeralda. Y bueno, siendo así, me gustaría que nos dieras a nuestro auditorio una explicación de cómo ven ustedes las cosas en términos generales al respecto de qué tanto en el proceso ya sea por intimidación, que las personas están retornando por toda la política de ICE, o sea porque son realmente deportadas. ¿Qué tanto más o menos en la información que ustedes tienen o en el diagnóstico que ustedes tienen están regresando las personas hacia el sur o están regresando a la zona fronteriza? Sí, bueno, creo que para esto es importante como justo mencionar un poquito más a detalle lo que comentábamos del cambio de las deportaciones, cómo se han estado dando en el último año. Entonces, desde que entró Trump, tradicionalmente la mayoría de las deportaciones han pasado por vía terrestre entre la frontera sur de Estados Unidos y la frontera norte de México. Desde el año pasado que entra Trump, hay como un claro cambio en las prácticas de deportación en el sentido de que ya no se dan mayormente entre las fronteras terrestres, sino que empiezan a crear estos vuelos de deportación. Sabemos que empezaron como a mediados del año pasado enviando vuelos a lo que es Tabasco, Villahermosa y a Tapachula, Chiapas. Entonces, tenemos esos dos grandes puntos de recepción de vuelos. Y también sabemos que ha habido vuelos esporádicos a otras áreas como Morelia, a Mérida. También sabemos que ha habido algunos vuelos. Entonces, es una situación bastante cambiante. Desafortunadamente, no es decisión de las personas a dónde llegan, es una decisión completamente arbitraria por parte del gobierno de Estados Unidos. También creemos que el hecho del aumento de estos vuelos es un esfuerzo claro por alejar a las personas de la frontera norte, una para evitar que intenten el cruce de nuevo y dos también como para alejarlos de sus redes de apoyo, ya que ya hemos visto que, por ejemplo, en Tapachula, la gran mayoría de las personas no son del estado, sino que tienen que viajar a otros estados, y es lo mismo para el caso de las personas que llegan a Villahermosa, ¿no? Entonces, ahorita se dan más deportaciones por vía aérea que por vía terrestre. Inclusive cuando se anuncian cuando el gobierno de Estados Unidos anuncia que va a reactivar como o aumentar sus actividades de deportación a principio del año pasado, cuando el gobierno crea el programa del México Te Abraza y crea dentro de este programa lo que son los CAPRES, los Centros de Atención para Personas retornadas. Algunos de ellos se cerraron en la frontera norte porque no había población retornada y se movieron a lo que fue el sur, que fue donde estaban ahora los vuelos de recepción de personas retornadas. Ya, bueno, lo que tú estás contando y nos estás comentando coincide plenamente con información que tuvimos en uno de nuestros diálogos con la oficina de la Secretaría de la Frontera Sur, justamente que nos hacían ver que la gran mayoría de las personas que llegan en este marco del programa hacia México y buscarlos insertar al programa México Te Abraza, pues la gran mayoría de las personas que estaban regresando no eran de Chiapas, así es que ciertamente se complementa muy bien esta información y es plenamente convergente con lo que se nos explicaba por parte del gobierno del estado de Chiapas. Allí entonces, la pregunta que seguiría sería, entonces, ¿ustedes cuál consideran hoy por hoy su principal desafío en el marco de lo que está ocurriendo? ¿Y cómo lo están trabajando? Sí, para nosotros creo que es esa constante cambio en las prácticas de
de envío de personas como retornadas, ¿no? Nosotros tenemos como esta oficina en Tapachula, hemos intentado crear algunas colaboraciones en Villahermosa para trabajar, aunque sea a distancia, compartiendo información y buenas prácticas con organizaciones que están ahí, pero la verdad es que se están enviando también a lugares donde no hay la infraestructura para recibirlos, ni de gobierno federal, ni de organizaciones civiles. Entonces también se complica mucho am, que haya como esta colaboración entre el gobierno y sociedad civil para complementar los esfuerzos de recepción, porque no hay las organizaciones con la experiencia, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Tijuana, de Ciudad Juárez, sabemos que ya hay una red de organizaciones que tradicionalmente han proveído varios servicios y recursos a las personas en retorno, y tienen experiencia también con las necesidades particulares de la población en retorno, pero no es el caso de Tapachula, no es el caso de Villahermosa, no es el caso de Mérida, ¿no? Por así decirlo. Entonces, no nada más hay una falta de expertise, hay una falta como de capacidad, tanto de organización civil como de gobierno. Creo que también uno de los desafíos que hemos tenido es colaborar un poco más cercano con el gobierno, en el sentido de poder complementar de manera intencional como los esfuerzos del programa de México Te Abraza con algunos de los servicios que ofrecemos nosotros u otras organizaciones civiles. Hemos visto que desafortunadamente en los últimos meses no ha habido mucha colaboración en ese sentido, para poder complementar los servicios que se le ofrecen a la población. Y creo que también el otro desafío que tenemos es que la población se mueve muy rápido de Tapachula. Entonces, aunque quisiéramos como darle seguimiento a su situación, las personas, claramente su objetivo es llegar a su familia o a su red de apoyo en México, que muy probablemente no está ni siquiera en el estado de Chiapas. Entonces, una vez que se van de Tapachula, para nosotros es muy complicado darle seguimiento, sobre todo porque las personas a veces no traen un número fijo de celular o van a cambiar el número que traen de Estados Unidos, etcétera. Entonces se complica también darle seguimiento al llegar, al llegar a su lugar de origen en México. Así es que es por eso. Entonces, bueno, muchas gracias, Esmeralda, por tu respuesta. Y está la situación compleja por lo que nos cuentas, porque efectivamente mandan a las personas lo más lejos posibles de la frontera con el objeto de que no regresen, digamos, a la zona fronteriza para tratar de reingresar en los Estados Unidos, por una parte. Por otro lado, no hay la preparación debida en las zonas del sur de México, sea Villahermosa, sea Tapachula. Por otra parte, las personas no están regresando a sus lugares de origen y más bien a los lugares a donde los envían, pues quedan probablemente muy distantes de donde ellos finalmente son originarios, y que entonces esto hace que las personas busquen una movilidad rápida para tratar de hacerse de algún tipo de ayuda que les posibilite irse reinsertando con toda la complicación que eso conlleva en el país. Falta de expertise también en las zonas en donde están siendo retornadas, como bien nos explicas. Y ahí nos decías que desafortunadamente también se está dando una complicación en la colaboración por parte de las autoridades mexicanas con ustedes, sobre todo en lo que respecta a todo lo que es el programa México Te Abraza. Entonces, en ese sentido, si nos pudieras profundizar un poquito más en cómo están ustedes buscando esta colaboración, que definitivamente es esencial, porque bueno, a final de cuentas, el programa que se anunció ampliamente antes de que ni siquiera iniciara a llegar las primeras arribos que vinieron de los Estados Unidos. Entonces, cuál es la fórmula que ustedes están tratando de utilizar para acercarse en la búsqueda de colaboración con las autoridades relacionadas con el programa México Te Abraza, sea en frontera o sea en estas zonas a donde están las personas siendo enviadas, sea Villahermosa o sea Tapachula? Sí, nosotros inicialmente tuvimos un acercamiento con las autoridades correspondientes y el año pasado se nos otorgó una visita exploratoria a, a lo que es el CAPRE de Villahermosa y al CAPRE de Tapachula, y tuvimos la oportunidad de observar el funcionamiento y los servicios, etcétera. Entonces, en ese sentido, en ese momento creo que había un poco más de apertura. Se han solicitado como visitas posteriores.
y desafortunadamente se nos ha negado. Entonces, nosotros ahorita estamos igual en proceso de solicitar una reunión con las autoridades correspondientes para que nos conozcan un poquito más, explicarles quiénes somos, qué hacemos. Y que vean, ¿no? Como el valor de complementar el trabajo del gobierno federal con el trabajo que hace la sociedad civil, sobre todo porque desde nuestro punto, uno de nuestros objetivos también es monitorear la situación en cómo están siendo como expulsados nuestros connacionales mexicanos, ¿no? Si hubo alguna violación en su proceso, si dejaron un asunto pendiente en Estados Unidos, sobre todo en el estado de California, y hay algo que podamos hacer para darles acompañamiento, ya sea salarios pendientes, menaje de casa, reunificación familiar, etcétera. Entonces, creo que son servicios que complementan bastante lo que se les ofrece a las personas a través del México Te Abraza, porque es un programa de recepción, entonces está muy enfocado en la recepción de las personas. Y nosotros estamos más enfocados un poquito en el seguimiento y en lo que dejaron pendiente en Estados Unidos. Entonces también creo que esperamos que en los siguientes meses se nos dé como esa como colaboración más clara para poder complementar los servicios. También cabe mencionar que localmente también hemos hecho algunas reuniones con las autoridades locales que están dentro del CAPRE para que sepan quiénes somos, qué servicios ofrecemos y puedan como referir a las personas a nosotros en ese sentido para que ellas accedan, ¿no? Como a los servicios y recursos que tenemos dentro de la organización. Muchas gracias. Me gustaría tener la opinión tuya en base a toda la experiencia que tienen y todo el trabajo que han venido desarrollando y sobre todo también sobre la base de que ustedes pues están muy relacionadas con su organización hermana que es Chirla Estados Unidos, que tiene base justamente en Washington. Eh, Estando acá en México, uno escucha por las noticias, por las redes, etcétera, que hace algunos meses había un movimiento muy fuerte, al mismo tiempo como una especie de respuesta y una reacción a las políticas muy agresivas de ICE. Pero digamos que últimamente al menos en redes y a nivel de las noticias, se ha disminuido mucho tanto las movilizaciones en contra de ICE como el que se hable de políticas agresivas de ICE, al menos de lo que llega acá a México. ¿Cómo evalúan ustedes eso? ¿Sí hay una disminución en esa agresividad de las políticas desarrolladas por ICE? ¿O ha habido una disminución en las reacciones? ¿O cuál es el diagnóstico que hacen ustedes en este momento? No, creo que las tácticas cambian. Creo que sí hubo una intención de hacer como estas redadas, estas detenciones muy agresivas, de violentar a la comunidad, de violentar a cualquier persona que estaba grabando a los oficiales, que estaba documentando la manera en que hacían estas acciones, inclusive de amenazas a ciertas como organizaciones en ese sentido. Am, Creo que la respuesta no fue como la esperada y cambiaron un poco sus tácticas, además de que también están pasando por un cambio de liderazgo. E imagino que ese nuevo liderazgo también va a traer como sus maneras am, de trabajar, ¿no? Como pasa en cualquier situación. No han disminuido, hubo una disminución durante un par de meses, pero las acciones de enforzamiento de las leyes de migración, como ellos les llaman, siguen. Justo la semana pasada hubo varios operativos donde se detuvieron, creo que cerca de como 10,000 personas en todo el país. Lo que hemos visto es que son un poco más rápidos y ya no tan públicos en la manera que lo están haciendo. También hemos visto que están aumentando en las últimas semanas las detenciones en corte, que sabemos que es un medio de intimidar a las personas a que continúen con sus casos migratorios, ¿no? Porque una falta a una cita en la Corte de Migración es bastante como grave. Entonces,
Creo que también ha habido otras cosas que han pasado. Justo la semana pasada hemos tenido como esta serie de decisiones de la Suprema Corte. Eso también roba como atención de lo que pasa como en el terreno o en las comunidades. Pero no, desafortunadamente las acciones siguen. Sabemos que todos los sistemas de respuesta rápida siguen como activos, pero sí que hemos visto que es un poco más, son unas actividades un poco más rápidas y menos públicas como lo hacían al principio, ¿no? Porque creo que sí buscaban mucho la presencia, inclusive ellos mismos, de algunos medios que son más conservadores en ese sentido para cubrir ciertas operaciones. Pero desafortunadamente la detención y las prácticas que violan los derechos del debido proceso de las personas continúan. Es decir, básicamente lo que nos estás diciendo es que han buscado métodos más céleres, más rápidos y más discretos para justamente evitar tener tanta publicidad como anteriormente. Al parecer lo que querían era que hubiera visibilidad de esta situación. Parece que salió el tiro por la culata y esa visibilidad no le estaba conviniendo y ahora más bien la estrategia es la discreción. En ese contexto, y esta sería la última pregunta para ya no quitarte más tu tiempo, es muy importante en el marco de la colaboración con las autoridades mexicanas un actor del cual no hemos hablado y que es del lado de los Estados Unidos y que tiene que ver directamente con el consulado o con los consulados. ¿Cómo ha habido acercamiento o no, o hasta qué punto de parte de ustedes con esta autoridad de Cancillería mexicana? Bueno, desde Chirla, como mencioné, Chirla tiene alrededor de 40 años en existencia en California, entonces tradicionalmente ya se tiene una relación cercana con el consulado en Los Ángeles. Participamos en varios programas juntos y también compartimos como información sobre las tendencias que vemos justo de prácticas de actividad de migración en la comunidad, de detenciones, etcétera. También hemos colaborado en casos especiales. Entonces, Chile ya tiene como una relación de bastante tiempo con el consulado en Los Ángeles. También es el caso con el consulado en San Diego, justo por estar ubicado en la frontera con Tijuana. También nos han apoyado en varios casos en compartir como información de situaciones de nacionales mexicanos, y también hemos colaborado como en algunos programas de información a la comunidad, etcétera. Muchísimas gracias, Esmeralda. Yo creo que es muy útil y va a haber mucho interés del auditorio que nos sigue. Y me gustaría que si nos quieras hacer un último comentario libremente, lo que tú nos quieras decir para terminar. Muchas gracias. Sí, bueno, solo agradecerles por el espacio y también que nos sigan en redes. También ahí constantemente publicamos las actividades o maneras de apoyar a la comunidad en retorno, o eventos que pueden ser de interés para las personas que quieren que quieren mantenerse informados de los constantes cambios de las prácticas o políticas migratorias entre México y Estados Unidos. Muchísimas gracias, Esmeralda. Gracias, Andrés.